Guatemala, en mi opinión, no es un narcoestado aún, pero estamos muy cerca porque sí es cierto que hay regiones donde la influencia del narcotráfico es intensa. Y todos conocemos cuáles son las regiones fronterizas con México y otras regiones en el norte de Guatemala, etcétera, donde está ese gran corredor que quedó totalmente desatendido y desprotegido cuando el gobierno anterior desmanteló a nuestro ejército y creó un gran espacio para operar, para que ellos operen. Además de esto, se les ha permitido lavar el dinero con impunidad en Guatemala y no se aplican las leyes porque solo el 2% de los crímenes se resuelven. Recientemente, con la presencia de CICIG y las presiones de los Estados Unidos, el gobierno actual ha logrado la captura de algunos cabecillas de narcotráfico que son extraditables. Eso no quiere decir que ya resolvimos el problema, eso simplemente es el tip del iceberg, la punta del iceberg. Tenemos que ir de fondo al combate al crimen y al narcotráfico. Y lamentablemente, cuando vemos las campañas multimillonarias de los candidatos presidenciales, nos tenemos que preguntar de dónde vienen esos fondos, qué compromisos adquiridos tendrán. Se oyen muchos rumores, ustedes sacarán sus conclusiones. Pero tengamos claro, cada candidato que ha corrido una campaña multimillonaria tiene compromisos adquiridos con quienes lo financiaron. Y esa es una ventaja que yo sí tengo. Mi dinero de nuestra campaña, el dinero de nuestra campaña lo hemos puesto nosotros mismos, los candidatos del partido PAN, con el sudor de nuestra frente, y no hemos aceptado dinero ajeno que venga con compromisos de ninguna clase y por supuesto que no venga o que venga de fuentes dudosas. Nosotros solamente hemos utilizado dinero que es totalmente limpio y correcto, y por eso llevamos también una campaña muy modesta comparada a la de los opositores. Y este es un tema sumamente interesante, el tema minero, y una de las preguntas que nos han hecho vía Facebook el día de hoy era precisamente sobre el tema de minería. ¿Por qué no estuve, por ejemplo, en el foro minero que acaba de ver? Porque no me invitaron. Yo he ido a todos los foros que me han invitado. Si ustedes no me han visto en algún foro es porque no me han invitado, y sería interesante preguntar por qué no me invitan. En el tema de la minería, definitivamente hay que revisar cada uno de todos los contratos que se han hecho, ver las condiciones adquiridas, porque mucho se habla, pero poco se habla en detalle. O sea, nadie de nosotros ha tenido acceso a ver realmente todos los detalles de las contrataciones. Aquí hay muchos intereses creados a favor y en contra, y debemos de poner los pies en la tierra y analizar cada uno de esos contratos. Tenemos que comenzar por realizar que Guatemala es un país riquísimo en minerales, en petróleo y en otras cosas, y pobrísimo. O sea, literalmente nosotros tenemos gente viviendo en la miseria y en la pobreza extrema, sentados literalmente encima de una mina de oro. Eso es inaudito. Tenemos que explotar esos minerales, pero no los podemos explotar a la loca. Primero, tenemos que respetar la madre naturaleza. Tenemos que respetar a las culturas y los derechos de las personas que viven ahí. Hay derechos de propiedad y hay derechos de permanencia. Tenemos que hacer consultas y tenemos que negociar adecuadamente con todos los involucrados, las comunidades locales y las empresas que van a hacer la extracción. Luego, en cuanto a las regalías, esas regalías deben de ser regalías a niveles internacionales, o sea, de estándares internacionales que oscilan dependiendo del tipo de mineral y el tipo de regalías. En algunos casos es una combinación entre regalías e impuestos, en otros casos son regalías muy bajas con impuestos muy altos, y en otros casos son regalías altas sin impuestos. Cualquiera que sea la fórmula, debe de implementarse en una forma correcta y acorde a los estándares internacionales, si no, no vamos a poder atraer la inversión. Pero si seguimos como estamos ahora, estamos regalando nuestros minerales. Esas tasas pueden llegar hasta un 50% en algunos casos, pero no en todos. Hay que ser muy cuidadoso cuando se habla de esto en términos generales. Ahora bien, si vamos a hacer estas negociaciones, tenemos que también revisar los contratos ya hechos. Y recientemente ha habido un tremendo escándalo acá en Guatemala que no ha tenido tanto ruido como debiera, que es el tema de Perenco y el petróleo en el Petén,
con el cual se hicieron arreglos recientemente y que el Congreso aprobó, etcétera, que son bastante cuestionables, si ustedes se recordarán. Todos estos temas tienen que regresar a la palestra y deben ser investigados. Y de las regalías, yo sugiero y propongo que las dividamos en 3 partes iguales. Un tercio de esas regalías deben de ser invertidas directamente en la comunidad de donde se extrae el mineral. Una tercera parte, segunda tercera parte debe de ir a las arcas nacionales para promover el desarrollo de Guatemala, o sea, para invertirlo en infraestructura y en otros elementos que favorezcan el desarrollo económico nacional. Y la tercera parte debe ser invertida en la protección del medio ambiente, en la región donde está la mina y en otras regiones aledañas para reforestar, para limpiar las aguas, para garantizar que toda la naturaleza, pues que la naturaleza que está colindando con las minas no sufra daños prevenibles. El problema que tenemos en Guatemala es que como hay una evasión fiscal tan grande, los que sí pagan su impuesto sin poder decir nada son los que están en una planilla, porque se les descuenta su impuesto de la renta todos los meses, acorde a lo que manda la ley. Los demás, pues como no hay un sistema impositivo adecuado, la SAT no tiene las herramientas de cobro realmente, descubren los casos de evasión, los denuncian, se atascan en el Ministerio Público, luego si llegan a un juzgado se atascan ahí, empiezan los amparos, viene un amparo, va al otro, sufrimos de amparitis aguda en Guatemala, y entonces resulta que se atasca toda la cosa y pueden pasar 10 años antes de que la SAT pueda cobrar un centavo de un reparo de un impuesto que descubren que no fue pagado. Tenemos que modificar la ley para que la SAT pueda realmente ejecutar el cobro de los impuestos que se evaden. Finalmente, con respecto a quienes pagan, en Guatemala, igual que en el resto del mundo, la mayor parte de los impuestos sobre la renta son pagados por las empresas medianas y grandes, las más grandes sobre todo. Y se habla mucho que es injusto que un porcentaje pequeño de población paga todo y otro porcentaje no paga nada, etc. Y ¿saben? Es importante reconocer que en todo el mundo es igual. En los Estados Unidos, por ejemplo, es un porcentaje muy pequeño de la población, algo como el 20% de la población americana, paga más del 90% de los impuestos del país. ¿Por qué? Porque hay un montón de programas para favorecer a la clase media y a los más necesitados. Los que están debajo de cierto nivel de pobreza no pagan ningún impuesto sobre la renta y de ese tipo de cosas. Y las empresas más grandes obviamente pagan más. Así funciona en todo el mundo. Lo que se trata es de que los impuestos sean lo más justos posibles, que causen el menor impacto negativo en la economía, para que las empresas y las personas, los individuos tengan más dinero para gastar y las empresas más dinero para invertir y generar empleo. El Estado debe ser lo más pequeño posible para consumir los menores recursos posibles. Pero el hecho de que en Guatemala haya un porcentaje muy alto, elevado de impuestos pagados por los que están trabajando formalmente y que los que trabajan informalmente o los que son grandes empresarios evaden, esa es una injusticia social que hay que corregir, pero no está diseñada así en el Código de Impuestos. Eso se da debido a que estamos tolerando la evasión fiscal. Creo que eso cubre todo lo concerniente al foro de ayer. Y el día jueves, este jueves por la noche, habrá otro foro que está siendo organizado por Telediario de Canal 3 y la CNN en español y que va a ser transmitido por esos canales. Han dicho que van a invitar a 4 candidatos. Los mismos 3 de ayer ya están invitados y, según me han dicho, están todavía por decidir el 4º candidato. Una vez más, yo he sido excluido de este foro. Me imagino que no tienen mucho interés en que participe debatiendo con los demás candidatos, porque pondría en evidencia la falta de propuesta de los demás. Pero creo que los electores, los votantes en Guatemala, tenemos derecho a escuchar todas las propuestas, y yo los invito a todos los que estén viendo este programa y que estén de acuerdo con el punto de vista de que los candidatos debiéramos de participar
y poder presentar nuestra propuesta en contraposición de la de los demás y tener un debate abierto, que le escribamos a los organizadores para que no se repita la injusticia de anoche, que al final de cuentas los perjudicados son los votantes que no están teniendo la oportunidad de poder evaluar todas las propuestas. Agradezco mucho su participación, les agradeceré a todos los que quieran apoyar con sus correos a CNN en español y a Telediario en Canal 3, sugiriendo que sean más candidatos los invitados o al menos que me inviten a mí, que tengo muchos deseos de compartir con todos los televidentes de esos canales y con todos los guatemaltecos mis propuestas. Las quiero debatir y las quiero discutir con los otros candidatos y quiero tener la oportunidad de debatir las propuestas de ellos y poner en evidencia algunas de las ridiculeces que algunos de ellos proponen, porque la realidad es que la mayoría de esas propuestas son para risa. En mi página de Facebook, en un momentito, les voy a poner las direcciones de los correos a donde ustedes, si desean mandar un correo pidiendo que seamos incluidos en el debate del día jueves, puedan ustedes enviarlo desde sus correos electrónicos. Muchas gracias, les agradezco mucho la paciencia y la participación y espero que esto los haya ilustrado un poco sobre mis propuestas y las respuestas que yo habría dado de haber participado en el foro. Muchas gracias y buenas noches a todos. Espero verlos pronto.